Hay olores que nunca olvidas. El de la muerte, por ejemplo. Pero ese jueves por la mañana en Ciudad Juárez, lo que inundó mis fosas nasales no fue la pestilencia habitual de un cadáver. Fue algo peor. Algo químico. Algo deliberado. Y cuando vi lo que quedaba dentro de ese tanque industrial, supe que mi carrera acababa de cambiar para siempre. Me llamo Joaquín Salazar. Detective de homicidios. 18 años en el cuerpo. He visto cosas que harían vomitar a un forense veterano, pero aquella mañana del 23 de octubre fue diferente. Recibí la llamada a las 6:47 de la mañana o voz temblorosa de un patrullero novato: Detective Salazar, necesitamos que venga a la zona industrial del norte. Colonia Insurgentes. No puedo explicarlo por radio. Cuando un policía con 10 años de experiencia te dice que no puede explicar algo por radio, sabes que vas directo al infierno. Conduje mi viejo Chevy Malibu por las calles aún vacías. Ciudad Juárez despertaba lentamente bajo un cielo grisáceo que amenazaba tormenta. Las fábricas de la zona industrial empezaban sus turnos. Hombres con loncheras y miradas cansadas caminaban hacia sus destinos diarios. Ninguno sabía que a 200 metros, algo monstruoso los esperaba. El edificio era una nave industrial abandonada. Alguna vez fabricó autopartes, ahora era solo un esqueleto de concreto y ventanas rotas. 3 patrullas bloqueaban la entrada. El oficial García me esperaba afuera, fumando nerviosamente. Detective, me saludó sin mirarme a los ojos. Está adentro. Segundo piso. Le advierto, nunca vi algo así. García tenía 42 años. Había trabajado en la unidad de narcóticos. Había visto descuartizados, quemados, disueltos en ácido por los cárteles. Si él estaba pálido, esto era malo. Subí las escaleras metálicas. El olor se intensificó. Agre. Químico. Con un toque dulzón que revolvía el estómago. En el segundo piso, una sala amplia con restos de maquinaria oxidada. Y en el centro, rodeado de más policías inmóviles, estaba el tanque. Era un contenedor industrial de acero inoxidable. 1,5 metros de altura. 2 de ancho. La tapa estaba abierta. Me acerqué despacio. El líquido dentro era transparente con un ligero tinte ámbar. Y flotando en la superficie, partes. Fragmentos de hueso. Pedazos de tela. Y algo que podría haber sido, una vez, una mano humana. Ácido sulfúrico, dijo una voz a mi espalda. Me giré. Era el doctor Mendoza, médico forense. Un hombre delgado de 50 años con lentes redondos y una calma perpetua que siempre me inquietó. Concentración alta, continuó, acercándose al tanque con una tableta en mano. Calculamos que aquí dentro había un cuerpo completo. Tal vez más. El ácido lleva disolviendo tejidos entre 36 y 48 horas. Me froté la cara. El cansancio de 18 años de carrera me pesó de golpe. Identificación. Imposible por análisis visual. Pero encontramos esto. Mendoza me mostró una bolsa de evidencia. Dentro había una placa metálica. Acero quirúrgico. Una placa de osteosíntesis, de las que usan para reparar fracturas óseas. Grabado en ella, un número de serie. Con esto podemos rastrear al hospital que hizo la cirugía, explicó. Y de ahí, al paciente. ¿Tiempo estimado? 2 días. Máximo 3. Asentí. Luego observé el lugar. Las paredes estaban limpias. Ninguna mancha. Ninguna gota de ácido fuera del tanque. Quien hizo esto fue meticuloso. Profesional. ¿Cómo entró el cuerpo aquí?, pregunté en voz alta. García se acercó. Revisamos las cámaras de la zona. Hay una gasolinera a 2 cuadras. Anoche, cerca de las 3 de la madrugada, pasó una camioneta pick-up negra. Sin placas visibles. No volvió a salir por donde entró. ¿Ruta alterna? Sí, detective. Sale hacia la carretera a Casas Grandes. Zona rural. Perfecto. El asesino conocía el área. Sabía las rutas.
Esto no fue improvisado. Me agaché junto al tanque. El olor era insoportable de cerca, pero necesitaba ver más. Flotando entre el líquido viscoso había algo más. Un objeto pequeño. Negro. Rectangular. Mendoza, ¿qué es eso? El forense se inclinó. Entrecerró los ojos. Luego su expresión cambió. Es un USB. Un USB. En un tanque de ácido. Protegiéndose, probablemente, dentro de una cubierta hermética. Sáquelo, ordené. Con todo el protocolo. Quiero saber qué hay dentro. Mendoza asintió y llamó a su equipo. Mientras ellos trabajaban, caminé por la sala. Las ventanas rotas daban a un callejón trasero. Basura acumulada. Un perro callejero escarbando en bolsas. Desde aquí, nadie vería lo que pasaba dentro. Mi teléfono vibró. Mensaje de texto. Número desconocido. Detective Salazar. Impresionante trabajo respondiendo tan rápido. Pero llegó tarde. Siempre llegará tarde. Sentí un escalofrío. Respondí inmediatamente. ¿Quién eres? La respuesta llegó en segundos. Alguien que entiende la química mejor que nadie. Y alguien que lo conoce mejor de lo que usted cree. Bloqueé el número y llamé a García. Necesito rastrear un número. Ahora. Le dicté los dígitos. García asintió y se alejó hablando por radio. Pero yo ya sabía lo que encontraría. Teléfono desechable. Señal rebotada por media ciudad. Imposible de rastrear. Esto no era un crimen común. Era un mensaje. 2 horas después estábamos en la morgue. Mendoza había extraído el USB y lo tenía conectado a una computadora aislada, sin acceso a Internet. ¿Qué hay dentro?, pregunté, mirando la pantalla. Mendoza abrió la carpeta. Un solo archivo. Vídeo. Duración, 4 minutos, 32 segundos. Presionó play. La imagen mostró una habitación vacía. Paredes de concreto. Sin ventanas. Una lámpara colgando del techo. Y atada a una silla metálica, una figura humana. Era un hombre. 30 y tantos años. Cabello negro. Rostro demacrado. Ojos vendados. Amordazado con cinta industrial. Luego, desde fuera de cuadro, apareció otra figura. Vestida completamente de negro. Guantes de nitrilo. Máscara antigas. No dijo nada. Solo se acercó al hombre atado. Y con movimientos lentos, casi ceremoniales, comenzó a verter líquido sobre su cabeza. El hombre empezó a convulsionarse. A gritar bajo la mordaza. Su piel humeaba. Se desprendía. Los gritos se volvieron inhumanos. Y la figura en negro solo observaba. Inmóvil. Como un científico estudiando una reacción química. Después de 90 segundos eternos, el hombre dejó de moverse. La figura en negro se acercó a la cámara. Y con voz distorsionada electrónicamente, dijo. Detective Salazar. Usted condenó a un inocente hace 5 años. Caso Morales. Archivó un asesinato como suicidio. Ese error tiene consecuencias. Y yo soy la consecuencia. La pantalla se apagó. El silencio en la morgue fue absoluto. Mendoza me miraba esperando una reacción. Pero yo estaba paralizado. Caso Morales. 2019, Diego Morales. Químico industrial. Lo encontraron muerto en su laboratorio junto a su esposa. Envenenamiento. El departamento concluyó que él la mató y luego se suicidó. Yo firmé el reporte. Pero había dudas. Pequeñas inconsistencias. Detalles que no encajaban. Sugerí más investigaciones, pero el comisario presionó para cerrarlo rápido. Teníamos otros 20 casos abiertos. Así que lo archivé. ¿Y si me equivoqué? ¿Y si Diego Morales no se suicidó? ¿Y si alguien lo asesinó y ahora busca venganza? Salí de la morgue sin decir palabra.
Necesitaba aire. Necesitaba pensar. Afuera, el cielo finalmente había abierto. Lluvia fría golpeaba el pavimento. Me quedé bajo el alero, viendo las gotas rebotar en los charcos. Mi teléfono vibró otra vez. ¿Otro mensaje? 3 días, detective. En 3 días habrá otro. Y luego otro. Y otro. Hasta que usted entienda lo que hizo. Hasta que usted pague. Marqué al comisario. Respondió al tercer tono. Salazar, ¿qué tienes? Tenemos un asesino en serie. Con conocimientos avanzados de química. Y me tiene en la mira personalmente. Hubo un silencio largo al otro lado. Ven a mi oficina. Ahora. Colgó. Conduje de regreso a la estación central. La lluvia se intensificó. Las calles se llenaron de tráfico lento. Juárez bajo la tormenta siempre se vuelve un caos. Pero mi mente no estaba en el tráfico. Estaba en 2019. En ese laboratorio. En Diego Morales muerto con su esposa. En todas las pequeñas cosas que ignoré porque era más fácil. Porque cerrar casos da puntos. Porque la verdad a veces es incómoda. ¿Cuántas veces había tomado el camino fácil en 18 años? ¿Cuántos suicidios no investigué a fondo? ¿Cuántos errores estaban ahora despertando? Llegué a la estación. Subí directo al tercer piso. La oficina del comisario estaba al fondo del pasillo. Toqué la puerta. Adelante. El comisario Héctor Ruiz era un hombre de 60 años. Cabello gris cortado militar. 3 décadas en el cuerpo. Había visto la ciudad transformarse de pueblo fronterizo a zona de guerra del narco y sobrevivir. Siéntate, ordenó sin levantar la vista de unos documentos. Me senté. Esperé. Finalmente alzó la mirada. Cuéntame todo. Le relaté lo del tanque. El ácido. El USB. El vídeo. El mensaje. El caso Morales. Ruiz escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se reclinó en su silla y suspiró. Diego Morales. Recuerdo ese caso. Fue complicado. Había presión política para cerrarlo. Lo sé, comisario. Pero ahora alguien piensa que cometimos un error. ¿Y lo cometimos? La pregunta quedó flotando entre nosotros. No lo sé, admití. Pero necesito reabrir la investigación. Ruiz negó con la cabeza. Salazar, reabrir un caso cerrado hace 5 años requiere autorización del fiscal. Y evidencia sólida. No podemos hacerlo solo porque un psicópata te envió un mensaje. Comisario, hay un cuerpo disuelto en ácido. Y promesa de más. Esto es evidencia. Evidencia de que tienes un asesino. No de que el caso Morales esté mal archivado. Me levanté frustrado. Entonces, ¿qué hacemos? Esperar al siguiente cuerpo. Ruiz también se puso de pie. No. Vas a investigar esta muerte. Vas a encontrar al responsable. Y si en el proceso descubres algo sobre Morales, lo reportas. Pero oficialmente, el caso Morales sigue cerrado. Entendido. No era lo que quería escuchar. Pero era lo único que iba a obtener. Entendido. Bien. Vete a casa. Descansa. Mañana empezamos con todo. Salí de su oficina sabiendo que no iba a descansar. Llegué a mi apartamento cerca de las 10 de la noche. Un lugar pequeño en la colonia Margaritas. Un cuarto. Cocina integrada. Baño con regadera que goteaba. Nada del otro mundo, pero era mío. Me serví un whisky. ¿Solo? Doble. Me senté en el sofá desgastado y encendí la televisión. Noticias. El hallazgo del tanque ya estaba en todos lados. Descubren restos humanos disueltos en ácido. Posible asesinato vinculado al crimen organizado. Apagué el televisor. El crimen organizado. Esa era la respuesta fácil. En Juárez, todo se le atribuía al narco. Y muchas veces era cierto.
Pero esto no tenía el sello del cartel. Demasiado elaborado. Demasiado personal. Mi teléfono vibró. Otro mensaje. Está bebiendo solo, detective. Whisky. Doble. Ayuda con la culpa. Me levanté de golpe. Miré por la ventana. La calle estaba vacía. Lluvia todavía cayendo. Nadie visible. Pero él estaba ahí. En algún lugar. Observándome. Cerré las cortinas. Revisé las cerraduras. Puerta principal. Ventana de la cocina. Todo seguro. Me senté de nuevo. Terminé el whisky de un trago. ¿Quién era este tipo? ¿Alguien relacionado con Diego Morales? ¿Un familiar? ¿Un colega? Abrí mi laptop. Busqué archivos viejos. Encontré el reporte del caso Morales. Lo leí completo. Diego Morales. 42 años. Químico industrial. Trabajaba para una planta de tratamiento de agua. Casado con Patricia Morales, 38 años, maestra de primaria. Sin hijos. La noche del 15 de marzo de 2019, vecinos llamaron reportando gritos. Patrullas llegaron y encontraron ambos cuerpos. Patricia en la cocina. Diego en su laboratorio casero del sótano. Ambos con signos de envenenamiento por cianuro. La investigación inicial reveló que Diego tenía acceso a químicos en su trabajo. Encontramos cianuro en su laboratorio. Patricia había pedido el divorcio 2 semanas antes. El móvil parecía claro, crimen pasional seguido de suicidio. Pero había detalles extraños. 1. Patricia tenía marcas de forcejeo. Diego no. 2. El cianuro en el laboratorio estaba en un frasco etiquetado correctamente. Parecía parte de su equipo normal, no escondido. 3. Testigos dijeron que Diego estaba tranquilo los días previos. Sin comportamiento errático. Sugerí investigar más. Buscar otros sospechosos. Pero el comisario insistió, recursos limitados, otros casos urgentes, evidencia suficiente. Cerré el caso. Y ahora alguien me culpaba. ¿Tenían razón? Cerré la laptop. Apagué las luces. Pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese vídeo. El hombre atado. El ácido cayendo. Los gritos. Y esa voz distorsionada, usted condenó a un inocente. A las 3 de la madrugada me rendí. Me levanté. Preparé café. Me senté junto a la ventana. Afuera, Juárez dormía inquieta como siempre. Luces parpadeantes. Sirenas lejanas. Esta ciudad nunca descansa. Mi teléfono vibró una vez más. Mañana entenderá más, detective. Mañana alguien cercano descubrirá qué significa realmente la disolución. Me quedé helado. Alguien cercano. ¿Quién? ¿Un compañero de trabajo? ¿Un amigo? ¿Mi familia? Marqué inmediatamente a mi hija. Vivía en Chihuahua capital. Estudiaba medicina. No contestó. Eran las 3 de la madrugada, probablemente dormida. Le dejé mensaje, Laura, llámame en cuanto despiertes. Es urgente. Luego llamé a mi exesposa. Tampoco respondió. El pánico empezó a trepar por mi columna. ¿Y si ya era tarde? ¿Y si mientras yo estaba aquí bebiendo whisky, él ya había actuado? Me vestí rápido. Tomé mi arma. Salí corriendo hacia el coche. Iba a revisarlos a todos. Uno por uno. Hasta asegurarme de que estaban bien. Porque si este psicópata lastimaba a alguien que yo amaba. No terminé el pensamiento. Solo conduje a toda velocidad por calles mojadas, rezando llegar a tiempo. Si esta historia te atrapó desde el primer momento, si quieres saber qué sucede con las personas cercanas al detective Salazar y descubrir la verdad detrás del químico asesino, no olvides suscribirte al canal. Este caso apenas comienza, y cada parte revelará secretos más oscuros. No te pierdas lo que viene.
La lluvia golpeaba el parabrisas con furia mientras conducía por la avenida 16 de septiembre. Las calles estaban prácticamente vacías a esas horas. Solo algunos camiones de carga rumbo a las maquiladoras y un par de taxis buscando pasajeros nocturnos. Mis manos temblaban sobre el volante. No por el frío. Por el miedo. Mañana alguien cercano descubrirá qué significa realmente la disolución. Esas palabras rebotaban en mi cráneo como balas perdidas. Marqué otra vez a Laura. Nada. Buzón de voz. Mi ex esposa tampoco respondía. Pensé en mis compañeros de trabajo. En el comisario Ruiz. En Mendoza el forense. ¿A quién consideraba cercano este psicópata? El semáforo en rojo me obligó a detenerme frente a un Oxxo. Adentro, el empleado limpiaba el mostrador con movimientos mecánicos. Una pareja de adolescentes compraba cigarros. Vida normal. Mundana. Ajena al horror que yo llevaba encima. Cuando la luz cambió a verde, tomé la decisión. Iría primero a casa de mi exesposa. Estaba más cerca. Después a Chihuahua capital por Laura. Revisaría cada persona importante en mi vida hasta encontrarlas a salvo. El GPS marcaba 17 minutos hasta la colonia campestre. Ahí vivía Mónica desde el divorcio. Una casa pequeña que compró con su parte del acuerdo. Nunca me había gustado ese barrio. Calles oscuras. Pocos faroles. Demasiados puntos ciegos. Aceleré. Llegué en 13 minutos. Estacioné frente a su casa. Las luces estaban apagadas. Normal para las 3:30 de la madrugada. Pero la normalidad ya no me tranquilizaba. Bajé del coche. Revisé mi pistola. Cargada. Seguro puesto. Caminé hasta la puerta principal. Toqué el timbre. Una vez. 2 veces. 3. Nada. Llamé su celular otra vez. Desde adentro escuché el tono de llamada. El teléfono estaba ahí. Pero ella no contestaba. Mi corazón empezó a acelerarse. Rodeé la casa. La ventana de la cocina estaba entreabierta. No era normal. Mónica era obsesiva con la seguridad. Siempre cerraba todo antes de dormir. Me asomé. Oscuridad total. Pero había un olor. Tenue. Químico. Mierda. Saqué mi arma. Quité el seguro. Empujé la ventana completamente. Me impulsé y entré. El silencio dentro era absoluto. Mis ojos se adaptaron lentamente a la penumbra. La cocina parecía intacta. Platos lavados en el escurridor. Una taza de té sobre la mesa. Todo en orden. Avancé hacia la sala. El olor químico se intensificaba. Agre. Conocido. El mismo del tanque industrial. Llegué al pasillo. 3 puertas. La primera, el baño. Vacío. La segunda, su habitación. La puerta estaba cerrada. Respiré hondo. Giré la perilla. Abrí. Mónica estaba en la cama. Dormida. Respirando tranquilamente. El alivio me golpeó como un tsunami. Me apoyé contra el marco de la puerta. Ella estaba bien. ¿Viva? Pero entonces vi el sobre. Sobre su mesita de noche. Blanco. Con mi nombre escrito en letras mayúsculas perfectas. El hijo de puta había estado aquí. Dentro de su casa. Junto a ella mientras dormía. Me acerqué despacio. Tomé el sobre sin hacer ruido. Lo abrí. Dentro, una fotografía y una nota. La fotografía mostraba a Mónica durmiendo. Tomada desde el mismo ángulo donde yo estaba parado ahora. Eso significaba que él había estado exactamente aquí. Quizás minutos antes de que yo llegara. La nota decía: tranquilo, detective. Ella no es la elegida. Solo quería demostrarle lo fácil que es llegar a los suyos. Su exesposa tiene el sueño pesado. Nunca sintió cuando entré.
Nunca supo que estuve a centímetros de su garganta. Pero usted ya sabe que yo no mato al azar. Hay un propósito. Una justicia. El próximo está relacionado con su error de 2019. Piense, detective. ¿Quién quedó desprotegido cuando usted archivó el caso Morales? Me guardé la nota. Salí de la habitación sin despertarla. No podía explicarle esto ahora. No así. Afuera, revisé la calle. ¿Vacía? Ningún movimiento sospechoso. Pero él había estado aquí. Probablemente me estaba observando en este preciso momento. Subí al coche. Conduje 3 cuadras. Me estacioné bajo un árbol. Llamé al oficial García. Detective, son las 3 de la mañana. García, necesito vigilancia en esta dirección. Ahora. Le dicté la ubicación de Mónica. Quiero una patrulla ahí en 10 minutos. ¿Discreta? Sin luces. Solo vigilen la casa. Si alguien se acerca, lo detienen. ¿Puedo preguntar qué pasa? El asesino del tanque estuvo dentro de esa casa hace menos de 1 hora. La residente está en peligro. Silencio del otro lado. Luego. Patrulla en camino. Colgué. Respiré hondo. Mónica estaría vigilada. Ahora Laura. Puse el GPS hacia Chihuahua capital. 86 kilómetros. 1 hora y 10 minutos aproximadamente. Pero a esta hora, sin tráfico, podía hacerlo en 50. Conduje por la carretera federal 45. La lluvia había cesado pero el asfalto seguía mojado. Reflectante bajo los escasos faroles. A los lados, oscuridad total. El desierto chihuahuense extendiéndose infinito. Mientras manejaba, mi mente procesaba la nota. ¿Quién quedó desprotegido cuando usted archivó el caso Morales? Diego Morales no tenía hijos. Sus padres habían muerto años antes. Patricia, su esposa, tampoco tenía familia cercana. ¿Entonces, quién? Repasé mentalmente el expediente. Diego trabajaba en una planta de tratamiento. Tenía colegas. Amigos. Pero ninguno apareció en la investigación como significativo. Espera. Había alguien. En el funeral de Diego, un hombre joven había llorado desconsoladamente. Me acerqué a preguntarle su relación. Dijo ser su estudiante. Diego daba clases nocturnas de química en la Universidad Autónoma. Ese joven era su pupilo favorito. ¿Cómo se llamaba? Cerré los ojos un segundo intentando recordar. Nombres. Caras. Todo se mezclaba después de 5 años. Daniel. Damián. No. Debe. David Campos. Estudiante de ingeniería química. 22 años en ese entonces. Devastado en el funeral. Insistió en que Diego era inocente. Que nunca habría matado a su esposa. Y yo lo ignoré. Archivé el caso y nunca volví a pensar en David Campos. ¿Era él? ¿El estudiante se había convertido en asesino? Necesitaba confirmarlo. Marqué a García otra vez. García, necesito información de un sujeto. David Campos. Aproximadamente 27 años ahora. Estudiante de química de la Universidad Autónoma en 2019. ¿Qué necesita saber? Todo. Dirección actual. Trabajo. Antecedentes. Movimientos recientes. Consígueme esa información antes del amanecer. Entendido, detective. Colgué justo cuando entraba a los límites de Chihuahua capital. Eran las 4:32 de la madrugada. El cielo empezaba a aclararse apenas. Gris azulado en el horizonte. Laura vivía en un departamento cerca de la Facultad de Medicina. Zona estudiantil. Edificios de 5 pisos. Estacionamiento comunitario. Llegué y subí corriendo las escaleras. Tercer piso. Departamento 3B. Toqué la puerta con fuerza. Laura, soy yo. Abre. Movimiento adentro. Pasos.
La puerta se abrió. Mi hija estaba ahí. Despeinada. Con pijama de Bob Esponja que le regalé en su cumpleaños. ¿Viva? ¿Sana? Papá. ¿Qué haces aquí a esta hora? La abracé. Fuerte. Ella se sorprendió pero correspondió. ¿Estás bien?, le pregunté revisándola. Sí, ¿por qué no estaría bien? Entré al departamento. Pequeño. Ordenado. Libros de medicina apilados en la mesa. Todo normal. ¿Ha pasado algo extraño? ¿Alguien sospechoso rondando? Laura me miraba confundida. No, papá. ¿Qué pasa? No podía contarle todo. No así. No sin aterrarla. Estoy en un caso complicado. Solo necesitaba asegurarme de que estabas bien. Ella suspiró. Papá, siempre haces esto. Te obsesionas con los casos y entras en modo paranoico. Tenía razón. Lo había hecho antes. Pero esta vez era diferente. Solo prométeme que cerrarás bien. Y si ves algo raro, cualquier cosa, me llamas inmediatamente. Lo prometo. ¿Ya te vas? Asentí. La abracé otra vez. Te quiero, Laura. También te quiero, papá. Salí del departamento. Bajé las escaleras. El alivio se mezclaba con la frustración. Laura estaba segura. Mónica vigilada. Pero el asesino seguía libre. Y según sus palabras, hoy habría otro cuerpo. Subí al coche. Mi teléfono vibró. Mensaje de García. Detective. Información de David Campos. Graduado en 2021. Trabajó 2 años en laboratorios farmacéuticos. Actualmente desempleado. Última dirección conocida, Colonia Insurgentes, Ciudad Juárez. Calle Minerva 847. Colonia Insurgentes. Donde encontramos el tanque con el cuerpo disuelto. No era coincidencia. Respondí. Consigue una orden de cateo. Nos vemos en la estación en 1 hora. Arranqué el coche. El cielo ya estaba completamente claro. Jueves por la mañana. La ciudad despertaba. Trabajadores rumbo a las fábricas. Estudiantes a clases. Vendedores abriendo negocios. Y yo, cazando a un químico asesino que sabía demasiado de mi pasado. Llegué a la estación a las 6:45 de la mañana. García ya estaba ahí con el papeleo. La orden está lista. El juez la firmó hace 20 minutos. Podemos entrar a la propiedad de Campos legalmente. ¿Tienes su fotografía? García me mostró su tablet. Una imagen de identificación universitaria. David Campos. Cabello castaño. Lentes redondos. Complexión delgada. Rostro aniñado. No parecía un asesino. Pero los peores nunca lo parecen. ¿Equipo listo? 5 oficiales esperando. Chalecos antibalas. Protocolo de alta peligrosidad. Asentí. Este sujeto manejaba químicos letales. No podíamos subestimarlo. Salimos en convoy. 2 patrullas. Una camioneta táctica. Luces apagadas para no alertar al objetivo. La dirección nos llevó a un edificio de apartamentos deteriorado. 3 pisos. Fachada con grafitis. Ventanas con rejas oxidadas. Típico de la zona. Apartamento 2C. Segundo piso. Subimos en silencio. Los oficiales posicionados estratégicamente. García y yo al frente. Armas desenfundadas. Toqué la puerta. David Campos. ¿Policía? Abra la puerta. Silencio. Toqué otra vez. Tenemos orden de cateo. Abra o derribaremos la puerta. Nada. Hice la señal. 2 oficiales avanzaron con el ariete. Un golpe. 2. La puerta cedió. Entramos rápido. Desplegándonos por el apartamento. Despejado.
Despejado. Nadie. El lugar estaba vacío. Pero lo que encontramos adentro confirmó todas mis sospechas. La sala convertida en laboratorio. Mesas con equipo químico. Matraces. Tubos de ensayo. Quemadores Bunsen. Y sobre la pared, un tablero enorme cubierto de fotografías. Fotografías de Diego Morales. De su laboratorio. De la escena del crimen en 2019. Y en el centro, una fotografía mía. Debajo, escrito con marcador rojo, culpable. Me acerqué al tablero. Había más. Recortes de periódicos sobre el caso. Notas manuscritas. Cálculos químicos. Fórmulas. Y un calendario. Con fechas marcadas en rojo. 23 de octubre, primera víctima, ya sucedió. 24 de octubre, segunda víctima, hoy. 25 de octubre, tercera víctima. Y así hasta el 30 de octubre. 8 víctimas planeadas en total. García estaba revisando los documentos sobre la mesa. Detective, mire esto. Era un cuaderno. Abierto en una página específica. Experimento fase 3, disolución completa de tejido humano en ácido sulfúrico. Concentración óptima, 96%. Tiempo promedio, 48 horas. Resultado, exitoso. Debajo, una lista de nombres. Reconocí el primero, Marco Antonio Vega. El cuerpo del tanque. Según la placa de osteosíntesis que Mendoza estaba rastreando. El segundo nombre me heló la sangre, doctora Elena Soto. Elena. La forense asistente que había estado en la escena del tanque conmigo. García, llama a la morgue. Ahora. Pregunta por la doctora Soto. García marcó. Esperó. Su expresión cambió. No ha llegado a trabajar. No responde llamadas. Sentí como el suelo se movía bajo mis pies. Consígueme su dirección. 2 minutos después estábamos corriendo de regreso a los coches. Elena vivía en la colonia Partido Romero. A 15 minutos de ahí. Conduje con las luces de emergencia encendidas. Abriéndome paso entre el tráfico matutino. La gente nos miraba pasar sin saber que estábamos en una carrera contra la muerte. Llegamos a su edificio. Tercer piso. La puerta del apartamento estaba entreabierta. Mal. Muy mal. Entramos con armas levantadas. La sala estaba vacía. La cocina también. ¿Pero en el baño? Elena estaba ahí. En la bañera. Sumergida en líquido transparente. Su piel ya mostraba signos de disolución. Parches blanquecinos. Tejido desprendiéndose. Pero lo peor no era eso. Ella seguía viva. Sus ojos estaban abiertos. Mirándome. Llenos de terror absoluto. Su boca amordazada no le permitía gritar. «Ambulancia», grité. «Necesitamos paramédicos ahora». García ya estaba en el radio llamando. Me arrodillé junto a la bañera. No podía sacarla. El ácido también me quemaría. «Elena, aguanta. Ya viene ayuda». Lágrimas corrían por sus mejillas. Sus manos atadas intentaban moverse. Pero el líquido era denso. Viscoso. Busqué algo. Guantes. Pinzas. Cualquier cosa. Bajo el lavabo encontré guantes de limpieza. No ideales, pero mejor que nada. Me los puse. Metí las manos en el líquido. La sensación era horrible. ¿Caliente? Quemante incluso a través del plástico. Tomé a Elena por debajo de los brazos. ¿Jalé? El ácido resistía. Como si no quisiera soltar su presa. Jalé más fuerte. Sus piernas salieron. Luego su torso. Finalmente la saqué completamente. La coloqué en el piso. Su piel humeaba. ¿Roja? Ampollada. Pero respiraba. Los paramédicos llegaron 5 minutos después.
Se la llevaron en camilla. Con máscara de oxígeno. Suero intravenoso. Uno de ellos me miró antes de subirse a la ambulancia. Llegó justo a tiempo, detective. 10 minutos más y no habría nada que hacer. Se fueron con sirenas chillando. Me quedé ahí. De pie en el pasillo. Cubierto de ácido diluido y sudor. García se acercó. Encontramos algo en la sala. Otro sobre. Lo abrí con manos temblorosas. Felicidades, detective. Salvó una vida. Pero solo porque yo lo permití. Quería que viera el proceso. Que entendiera lo que significa desaparecer lentamente. Morir conscientemente. Eso es lo que sintió Patricia Morales. Y Diego fue culpado. Usted lo condenó sin investigar. Ahora entenderá el peso de sus decisiones. Esta noche, a las 11 de la noche, nos encontraremos. Le enviaré la ubicación. Venga solo. O la próxima vez será su hija la que se disuelva. Con cariño, su amigo químico. Las piernas me fallaron. Me apoyé contra la pared. Él sabía de Laura. Sabía dónde vivía. Y no dudaría en cumplir su amenaza. García leyó mi expresión. ¿Qué dice la nota? ¿Quiere verme? Esta noche. ¿Solo? No puede ir solo, detective. Es una trampa. Lo sabía. Por supuesto que era una trampa. Pero, ¿qué opción tenía? Regresé a la estación. Eran las 9:30 de la mañana. Había salvado a Elena, pero esto apenas comenzaba. El comisario Ruiz me esperaba en su oficina. Su expresión era seria. Salazar. Siéntate. Obedecí. El caso Morales comenzó. Acabo de leer todo el expediente. Tienes razón. Hay inconsistencias. Detalles que pasamos por alto. Permanecí en silencio. He autorizado la reapertura oficial de la investigación. Retroactiva. Si Diego Morales fue asesinado, vamos a probarlo. Y si cometimos un error judicial, lo corregiremos. Era lo que necesitaba escuchar. Pero llegaba tarde. Comisario, el asesino quiere encontrarse conmigo esta noche. A las 11. Ruiz se inclinó hacia adelante. ¿Y vas a ir? No tengo opción. Amenazó a mi hija. Entonces irás con respaldo. Equipos tácticos. Francotiradores. Lo rodearemos. Negué con la cabeza. Dijo que fuera solo. Si detecta algo, cumplirá su amenaza. Salazar, no puedes. Comisario, este tipo disolvió a una persona en ácido. Casi mata a Elena Soto. No está jugando. Y conoce cada movimiento mío. Si llevo respaldo, lo sabrá. Ruiz se reclinó en su silla. Pensativo. ¿Qué propones? Voy solo. Pero con rastreador GPS. Ustedes me siguen a distancia prudente. Cuando tenga ubicación confirmada y visual del sospechoso, dan la orden de entrada. Es arriesgado. Es nuestra única oportunidad de atraparlo antes de que mate a alguien más. El comisario consideró mis palabras. Finalmente asintió. De acuerdo. Pero usarás chaleco antibalas bajo la ropa. Y micrófono oculto. Quiero escuchar todo. Entendido. Salí de su oficina. Faltaban 13 horas para el encuentro. 13 horas para prepararme mental y físicamente para enfrentar al hombre que culpaba mis errores del pasado. Porque en el fondo, sabía que tenía razón. Yo había fallado. Había tomado el camino fácil. Y ahora la gente pagaba ese precio. Esta noche, de una forma u otra, todo terminaría. Las horas pasaron con una lentitud tortuosa. Cada minuto sentía como si arrastrara cadenas invisibles. Me quedé en la estación revisando una y otra vez el expediente del caso Morales. Buscando detalles que había ignorado. Pistas que había pasado por alto. Eran las 3 de la tarde cuando finalmente llegaron los resultados del hospital.
La placa de osteosíntesis encontrada en el tanque pertenecía a Marco Antonio Vega. 34 años. Contador. Reportado desaparecido 4 días atrás por su hermana. Vivía solo en un departamento en la colonia azteca. Ninguna conexión obvia con Diego Morales. Pero tenía que haber algo. David Campos no mataba al azar. Cada víctima significaba algo en su retorcida narrativa de justicia. Llamé a la hermana de Marco. Su voz sonaba quebrada por el llanto cuando contestó. Le hice las preguntas necesarias. Trabajaba en una firma de contabilidad mediana. Sin enemigos conocidos. Sin problemas legales. Un hombre normal con una vida ordinaria. Hasta que pregunté sobre sus hobbies. La hermana mencionó que Marco daba clases de matemáticas los fines de semana. Voluntariado en un centro comunitario. Ayudaba a jóvenes de escasos recursos. ¿En qué centro? Centro Comunitario Esperanza. En la colonia Insurgentes. Insurgentes. Otra vez esa colonia. Donde encontramos el tanque. Donde vivía David Campos. Las piezas empezaban a conectarse. Revisé los archivos del centro comunitario. Solicité la lista de voluntarios de los últimos 5 años. Y ahí estaba. Diego Morales. También había dado clases de química básica ahí. Entre 2017 y 2019. Marco y Diego habían coincidido. Trabajaron juntos ocasionalmente. Enseñando a adolescentes. ¿Y David Campos? Busqué más profundo. David había sido uno de esos adolescentes. Creció en Insurgentes. Familia de bajos recursos. Padre ausente. Madre trabajadora doméstica. Diego lo descubrió en esas clases comunitarias. Vio su talento para la química. Lo becó. Lo guió. Prácticamente lo adoptó como mentor. Para David, Diego no era solo un profesor. Era la figura paterna que nunca tuvo. Y cuando Diego murió, David perdió algo más que un mentor. Perdió su única familia. Ahora todo cobraba sentido. La obsesión. La venganza. El método químico. David estaba eliminando a todos los que, según su percepción distorsionada, habían fallado a Diego. Marco había trabajado con Diego. Quizás David pensaba que debió defenderlo más cuando surgieron las acusaciones. Elena Soto. Ella era forense asistente en 2019. Su firma también estaba en el reporte que clasificó la muerte como homicidio-suicidio. Y yo. El detective principal que cerró el caso sin cuestionar lo suficiente. Todos culpables en los ojos de David. A las 6 de la tarde me reuní con el equipo táctico. 8 oficiales élite. Equipados con rifles de precisión. Chalecos nivel 4. Cámaras térmicas. Coordinados por el teniente Rojas, un veterano con 20 años en operaciones especiales. Rojas extendió un mapa sobre la mesa. El rastreador GPS irá cosido dentro del forro de su chaqueta. Imperceptible. Transmitirá señal en tiempo real. El micrófono estará dentro del botón de su camisa. Alcance de 2 kilómetros. Asentí mientras me mostraba el equipo. Mantendremos distancia de 1 kilómetro. Cuando usted dé la palabra clave, amanecer, entramos. Tiempo de respuesta, 90 segundos. ¿Y si no puedo hablar? Si la señal GPS permanece inmóvil por más de 5 minutos, o si detectamos signos de forcejeo por el micrófono, entramos automáticamente. Era un buen plan. Pero David era inteligente. Si sospechaba algo, todo se vendría abajo. Las 11 de la noche se acercaban. A las 10:47 de la noche recibí el mensaje esperado. Una dirección. Antigua planta de tratamiento de aguas en las afueras de la ciudad. Abandonada desde 2015. Por supuesto. El lugar donde Diego Morales había trabajado. Donde probablemente todo comenzó. Me puse el chaleco antibalas. La chaqueta encima. Verifiqué que el rastreador funcionara. El micrófono estaba activo. Rojas me dio una palmada en el hombro. Tenga cuidado, detective.
Este tipo es impredecible. Subí a mi coche. Conduje solo por la carretera federal. La noche era clara. Luna llena iluminando el desierto. Silencio absoluto exceptuando el ronroneo del motor. La planta apareció después de 20 minutos. Una estructura de concreto y metal retorcido. Tanques oxidados. Tuberías rotas. Naturaleza reclamando lentamente lo que los humanos abandonaron. Estacioné afuera. Las puertas principales estaban abiertas. Una invitación. Bajé del coche. El viento nocturno traía olor a tierra seca y óxido. Revisé mi arma. Cargada. ¿Lista? Entré. El interior estaba oscuro. Mi linterna cortaba la penumbra revelando pasillos largos con puertas laterales. Grafitis en las paredes. Botellas rotas en el suelo. Evidencia de que vagabundos habían usado este lugar antes. Pero ahora estaba vacío. Solo yo. Y en algún lugar adelante, David. Seguí el pasillo principal. Mis pasos resonaban contra el concreto. El micrófono captaba cada sonido. Rojas y su equipo estarían escuchando. Siguiéndome por GPS. Llegué a una sala amplia. Antiguos tanques de purificación se alzaban como gigantes dormidos. Escaleras metálicas subían a pasarelas superiores. Y bajo una de esas escaleras, una luz. Tenue. Amarillenta. Me acerqué despacio. La luz provenía de lámparas de camping colocadas en círculo. Y en el centro, sentado en una silla plegable, estaba David Campos. Lucía diferente a su fotografía universitaria. Más delgado. Ojeras profundas. Cabello largo y descuidado. Pero lo más perturbador eran sus ojos. Vacíos. Como si toda emoción humana hubiera sido químicamente disuelta. Detective Salazar dijo con voz tranquila. Llegó puntual. Aprecio la puntualidad. Me detuve a 3 metros de distancia. Mano cerca de mi arma. David Campos. Tienes mucho que explicar. Él sonrió. Una sonrisa triste. ¿Explicar? Pensé que ya lo había entendido. Pero déjeme ayudarlo a completar el cuadro. Señaló otra silla frente a él. Siéntese. Por favor. Necesito que comprenda todo antes del amanecer. Esa palabra. Amanecer. La palabra clave. Pero aún no. Necesitaba información primero. Me senté lentamente. Sin quitar los ojos de él. David suspiró y comenzó a hablar. Diego Morales era el único hombre que creyó en mí. Crecí sin padre. Mi madre trabajaba 18 horas diarias limpiando casas. Yo era invisible. Otro niño pobre destinado a terminar en las fábricas o peor. Hizo una pausa. Sus manos temblaban ligeramente. Pero Diego me vio. Vio mi potencial. Me enseñó química. No solo fórmulas. Me enseñó a ver el mundo diferente. A entender que todo se reduce a reacciones. Causas y efectos. Te dio una oportunidad, dije. Y la desperdiciaste convirtiéndote en asesino. Su expresión se endureció. ¿Asesino? No, detective. Yo soy el resultado de su negligencia. Usted mató a Diego cuando archivó ese caso sin investigar. Diego se suicidó. Después de matar a su esposa. David se levantó bruscamente. La silla cayó hacia atrás con estruendo metálico. Mentira. Diego era incapaz de lastimar a Patricia. La amaba. Alguien más los mató. A ambos. Y usted lo ignoró. Me mantuve sentado. Calmado. Necesitaba mantener el control. Entonces ilumíname. ¿Quién los mató? David caminó en círculos. Nervioso. Pensativo. Al principio no lo sabía. Solo sabía que algo estaba mal. Fui al funeral. Lloré. Grité. Nadie me escuchó. Usted menos que nadie.
Se detuvo frente a mí. Pasé años investigando. Años estudiando cada detalle de esa noche. Revisando reportes forenses. Hablando con vecinos que ustedes nunca entrevistaron. ¿Y qué encontraste? Un testigo. Un adolescente que vivía 3 casas abajo. Esa noche vio un coche estacionarse frente a la casa de Diego. Un sedán gris. 2 hombres entraron. Salieron 40 minutos después. Sentí un escalofrío. Eso nunca estuvo en el reporte. ¿Por qué ese adolescente nunca declaró? Porque nadie le preguntó. Sus padres eran indocumentados. Tenían miedo de la policía. Se mudaron a Texas 2 semanas después. ¿Cómo lo encontraste? Paciencia. Redes sociales. Rastreo digital. Lo localicé en El Paso. Me contó todo. Esos hombres no eran ladrones. Se movían con propósito. Profesionales. David sacó un folder de una mochila a sus pies. Lo arrojó hacia mí. Aterrizó cerca de mis zapatos. Lo recogí. Dentro había fotografías. Imágenes granuladas tomadas de cámaras de seguridad. Un sedán gris. 2 figuras borrosas. Diego estaba investigando algo en la planta de tratamiento, continuó David. Contaminación intencional del agua. Alguien estaba pagando para que químicos ilegales se vertieran en el sistema. Diego descubrió las facturas falsas. Los reportes alterados. ¿Tienes pruebas? Las tenía Diego. En su computadora del laboratorio. Pero cuando la policía revisó sus cosas, esa computadora había desaparecido. ¿Conveniente? No. Maldición. Recordaba eso. Reportamos la computadora como ausente. Asumimos que Diego la había destruido antes de suicidarse. Asumimos. ¿Entonces crees que lo mataron para silenciarlo? No lo creo. Lo sé. Y usted, detective, facilitó el encubrimiento al cerrar el caso sin profundizar. El peso de sus palabras me golpeó. Quizás tenía razón. Quizás había sido cómplice involuntario. Está bien, dije. Supongamos que tienes razón. Eso no justifica lo que hiciste. Matar inocentes. ¿Inocentes? Se rió amargamente. Marco Antonio Vega trabajaba en contabilidad de empresas industriales. Él falsificó las facturas que encubrieron la contaminación. Él ayudó a matar a Diego. ¿Y Elena Soto? Ella firmó el reporte forense sin cuestionar las inconsistencias obvias. Complacencia profesional. Ibas a matarla. Iba a darle una probada de lo que Patricia sintió. Morir lentamente. Consciente de cada segundo. Me puse de pie lentamente. David, entiendo tu dolor. En serio. Pero esto no es justicia. Es venganza. Y la venganza solo crea más víctimas. Él negó con la cabeza. Usted no entiende nada. Justicia es una ilusión. Un concepto bonito que la sociedad inventó para sentirse civilizada. Pero la única verdad real es la química. Acción y reacción. Balance. Dio un paso hacia mí. Diego fue mi reacción positiva. Usted fue mi catalizador negativo. Ahora necesitamos balance. Algo en su tono cambió. Más oscuro. Definitivo. Mi mano se movió hacia mi arma. Pero David fue más rápido. De su chaqueta sacó un frasco pequeño. Vidrio. Tapón de rosca. Líquido claro dentro. Un movimiento más y lo lanzó. Ácido fluorhídrico. Concentración letal. Vaporiza al contacto. Matará a ambos en segundos. Me congelé. David, no hagas esto. Tengo que hacerlo. Es la única forma de completar la ecuación. Su mano temblaba sosteniendo el frasco. Sudor corría por su frente. Estaba al límite. Necesitaba hablar. Calmarlo. Comprar tiempo para que Rojas actuara. Está bien. Tienes razón. Fallé.
Cerré el caso prematuramente. Pero matar no arreglará eso. No busco arreglar. Busco balance. ¿Y después qué? ¿Después de matarme? ¿Seguirás matando? ¿Dónde termina? Termina cuando 8 personas hayan pagado. 8 por Diego y Patricia. Balance perfecto. 8. Según el calendario en su apartamento. Hoy era el tercero. Quedaban 5 más. ¿Quiénes son los otros 5? El juez que rechazó mi petición de reabrir el caso. El comisario que presionó por cerrarlo. Los 2 ingenieros de la planta que ayudaron en el encubrimiento. Y se detuvo. ¿Y quién más? Me miró directo a los ojos. Su exesposa. El mundo se detuvo. Mónica no tuvo nada que ver con esto. Ella era la psicóloga consultora del departamento en 2019. Usted le pidió opinión sobre el perfil psicológico de Diego. Ella dijo que encajaba con un asesino pasional. Su análisis selló el caso. Recordaba vagamente haberle consultado. Mónica ocasionalmente ayudaba al departamento. Pero había sido informal. Una conversación casual. Eso no la hace responsable. Para mí sí. Todos son eslabones en la cadena que destruyó a Diego. Dio otro paso. El frasco aún en alto. Ahora, detective, tiene 2 opciones. Permite que complete mi trabajo empezando por usted. O intenta detenerme y morimos ambos aquí. El micrófono estaba captando todo. Rojas debía estar preparándose ya. Pero 90 segundos son eternos cuando alguien sostiene ácido mortal. Necesitaba una apertura. Un segundo de distracción. David, antes de decidir, dime algo. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo entraste en la casa de Mónica sin despertarla? Él sonrió con orgullo enfermo. Cloroformo. Nada sofisticado. A veces los clásicos funcionan mejor. ¿Y el tanque? ¿Cómo disolviste un cuerpo completo? Temperatura controlada. Ácido a 90 grados Celsius. Acelera el proceso. 48 horas para disolución casi completa. Hablaba como si discutiéramos una receta de cocina. Eres brillante, David. Diego estaría orgulloso de tu dominio químico. Su expresión vaciló. No me manipule. No te manipulo. Es verdad. Desperdiciaste tu talento. Podrías haber hecho grandes cosas. Descubrimientos. Avances científicos. En vez de eso elegiste esto. Esto es mi descubrimiento. La justicia química. La ecuación perfecta de balance moral. Estaba delirando. Completamente perdido en su fantasía retorcida. Diego no hubiera querido esto. Él te enseñó química para construir, no para destruir. Usted no lo conocía. Pero tú sí. Y sabes que tengo razón. Algo quebró en su mirada. Duda. Dolor. Confusión. El frasco bajó apenas 1 centímetro. Era mi oportunidad. Amanecer, dije claramente. David parpadeó confundido. ¿Qué? Amanecer. Es cuando la verdad sale a la luz. Su confusión duró 2 segundos. Suficiente. Vidrios estallando. Desde las ventanas superiores. Francotiradores ingresando. Puntos rojos de mira láser pintando a David. Suelta el frasco. Ahora. Voces gritando órdenes. Botas corriendo. El equipo táctico entrando desde todas direcciones. David miró alrededor. Rodeado. Sin escape. Y entonces hizo algo que no anticipé. Sonrió. Balance, susurró. Y destapó el frasco. No. Me lancé hacia él. 3 metros de distancia. Todo en cámara lenta. El ácido comenzó a derramarse. Vapor emergiendo instantáneamente. Mis manos chocaron contra su pecho. Ambos caímos. El frasco voló por el aire. Aterrizó 2 metros lejos.
El líquido esparciéndose en el concreto. Humo tóxico elevándose. Olor acre inundando el espacio. Máscaras, gritó Rojas. Rodé lejos del ácido. David estaba bajo mí. Inmóvil. Mirando al techo. Se acabó, le dije. Terminó. Pero él seguía sonriendo. No, detective. Apenas comienza. Las otras 5 víctimas ya están preparadas. Temporizadores químicos activados. En 72 horas, sin importar dónde esté yo, el ácido se liberará. Y ellos morirán. Mi sangre se congeló. ¿Dónde? Eso lo dejo a su investigación. ¿Recuerda? Usted es el detective. Demuestre que merece esa placa. Lo esposaron. Se lo llevaron. Aún sonriendo. Me quedé ahí. De rodillas. Respirando pesadamente. Rojas se acercó. Detective, ¿está herido? No. Pero tenemos un problema gigante. Le expliqué. 5 víctimas más. Bombas químicas. 72 horas. Su expresión se ensombreció. Volvamos a la estación. Necesitamos hacer hablar a Campos. Eran las 2 de la madrugada cuando llegamos de regreso. David fue encerrado en la sala de interrogatorios. Yo observaba desde el otro lado del vidrio. El comisario Ruiz estaba conmigo. ¿Crees que habla en serio? Completamente. Este tipo no blafea. Entonces tenemos 3 días para encontrar 5 objetivos en una ciudad de 1,5 millones de habitantes. 2 de ellos los sabemos. El juez y usted. Ruiz se tensó. ¿Yo? Usted presionó por cerrar el caso. Dios mío. Los otros 3 son los ingenieros de la planta. Y Mónica. Ya puse protección en la ex-juez Ramírez. Ella se retiró hace 2 años. Vive en El Paso ahora. Patrullas locales vigilando. Bien. Yo me encargo de Mónica. ¿Y los ingenieros? García está buscando sus nombres en los archivos de la planta. Deberíamos tener identificaciones en horas. Ruiz suspiró pesadamente. Ve a casa, Salazar. Descansa unas horas. Mañana temprano volveremos con todo. Negué. No puedo descansar sabiendo que hay 5 bombas de tiempo químicas en algún lugar. Necesitas estar fresco. Esto solo comienza. 3 días intensos por delante. Tenía razón. Pero, ¿cómo dormir con esto en la cabeza? Finalmente asentí. Salí de la estación. Subí a mi coche. La ciudad dormía ajena al horror que se gestaba. Conduje hasta mi apartamento. Aparqué. Subí las escaleras arrastrando los pies. Al abrir la puerta, todas las luces estaban encendidas. Extraño. Las había apagado al salir. Entré cauteloso. Mano en el arma. Y en mi sofá, sentada tranquilamente, estaba una figura que reconocí inmediatamente de las fotografías. Patricia Morales. La esposa muerta de Diego. ¿Viva? ¿Real? Sonriendo. Buenas noches, detective Salazar, dijo con voz serena. Creo que usted y yo necesitamos tener una conversación muy larga sobre lo que realmente pasó en 2019. La habitación giró. Mis rodillas flaquearon. Patricia Morales estaba viva. Lo cual significaba que todo lo que creíamos saber era mentira. Durante 3 segundos completos, mi cerebro se negó a procesar lo que mis ojos veían. Patricia Morales. La mujer cuyo cadáver había visto en fotografías forenses. La víctima del caso que arruinó mi carrera y desató esta pesadilla. Estaba sentada en mi sofá como si hubiera venido a tomar café. Mi mano voló instintivamente hacia mi pistola. Ella levantó las palmas en gesto de paz. Sin movimientos bruscos. Su rostro mostraba calma absoluta. Demasiada calma para alguien que supuestamente había estado muerta 5 años. No voy a lastimarla, dije con voz ronca. Pero necesito que me explique qué demonios está pasando.
Ella asintió lentamente. Vestía ropa sencilla. Jeans oscuros. Suéter gris. Cabello castaño recogido en cola de caballo. Aparentaba 40 y tantos años, pero su mirada tenía la pesadez de alguien que había vivido varias vidas. Detective Salazar, sé que esto es impactante. Créame, no quería revelarme de esta forma. Pero David aceleró todo. Y ahora usted necesita saber la verdad completa antes de que más personas mueran. Me quedé de pie. Procesando. Intentando que mi mente entrenada para la lógica aceptara lo imposible. Usted estaba muerta. Vi el reporte forense. Las fotografías de su cadáver. ¿Vio un cadáver? Sí. Pero no era yo. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Ondas expandiéndose. Implicaciones multiplicándose. ¿Quién era entonces? Patricia suspiró. Se levantó del sofá despacio. Caminó hacia la ventana. Miró la ciudad dormida bajo la luz naranja de los faroles. Necesitamos empezar desde el principio. Desde lo que Diego descubrió en la planta de tratamiento. David me contó. Contaminación intencional. Químicos ilegales vertidos al sistema de agua. Correcto. Pero David solo sabe la mitad de la historia. Se giró hacia mí. Sus ojos brillaban con algo que reconocí inmediatamente. ¿Miedo? El tipo de miedo que viene de saber demasiado. La planta donde Diego trabajaba no solo trataba agua municipal. También procesaba desechos industriales de las maquiladoras. Teóricamente bajo regulaciones estrictas. Pero alguien dentro de la administración estaba aceptando sobornos. Permitiendo que materiales altamente tóxicos se vertieran sin tratamiento adecuado. Directamente al acuífero de la ciudad. Me senté finalmente. Necesitaba procesar esto sentado. Y Diego lo descubrió. Por accidente. Estaba haciendo análisis de rutina cuando notó niveles anormales de metales pesados. Plomo. Mercurio. Cadmio. Concentraciones que no deberían existir después del tratamiento. Patricia caminó de regreso al sofá. Se sentó. Sus manos se entrelazaron nerviosamente. Empezó a investigar por su cuenta. Revisó registros antiguos. Documentos de entrada y salida de materiales. Encontró patrones. Ciertas empresas siempre procesaban sus desechos en turnos nocturnos. Siempre con el mismo equipo de ingenieros supervisando. Y siempre sin reportes adecuados. Los ingenieros que David mencionó. Exacto. 3 hombres. Ramón Soto. Carlos Mendizábal. Y Fernando Ochoa. Todos recibiendo pagos extras. Todos cómplices. Me froté la cara. El cansancio empezaba a pesar. Llevaba más de 24 horas despierto. Pero la adrenalina me mantenía funcionando. Diego tenía pruebas. Documentos. Análisis químicos. Todo respaldado. Le dije que fuera con las autoridades. Que lo denunciara. Pero tenía miedo. ¿Miedo de qué? Patricia me miró directamente. ¿De quién estaba detrás de todo esto? No eran solo los ingenieros. Había alguien más arriba. Alguien con poder real. Diego investigó más. Siguió el dinero. Y lo que encontró lo aterrorizó. Hizo una pausa. Como si decir el siguiente nombre físicamente le doliera. El entonces subdirector de la planta. Ingeniero Javier Cortés. Pero más importante, cuñado del diputado federal Ernesto Villarreal. El nombre me golpeó como bofetada. Ernesto Villarreal. Político poderoso. 3 periodos en el Congreso. Conexiones con empresarios, sindicatos, y según rumores nunca comprobados, con el crimen organizado. Diego sabía que denunciar públicamente a alguien conectado con Villarreal era sentencia de muerte. Pero tampoco podía quedarse callado. La contaminación estaba enfermando a la gente. Especialmente niños en colonias pobres cercanas a la planta. ¿Entonces qué hizo? Contactó a un periodista. Uno independiente.
Sin afiliaciones políticas. Le pasó copias de toda la evidencia. El periodista prometió publicar la investigación protegiendo la identidad de Diego como fuente. Patricia se levantó otra vez. ¿En qué? Incapaz de permanecer quieta mientras revivía estos recuerdos. Pero alguien se enteró. No sabemos cómo. Quizás el periodista habló de más. Quizás nos vigilaban. El caso es que una noche, marzo de 2015 de 2019, llegaron a nuestra casa. Los dos hombres que el testigo vio. Sí. Profesionales. Entraron cuando estábamos cenando. Armas con silenciador. Nos amarraron. Nos separaron. A Diego lo llevaron al sótano. A mí me dejaron en la cocina con uno de ellos. Su voz se quebró ligeramente. Respiró hondo antes de continuar. Escuché los gritos de Diego desde abajo. Lo estaban torturando. Querían saber dónde estaban las copias restantes de los documentos. Diego les dijo que ya era tarde. Que el periodista lo publicaría de todas formas. ¿Y lo publicó? Patricia negó con la cabeza. El periodista apareció muerto 3 días después. Accidente automovilístico. Solo que no fue accidente. Y todos sus archivos desaparecieron. Alguien limpió la historia completa. Me levanté. Caminé hacia mi pequeña cocina. Necesitaba agua. Algo para procesar todo esto. Llené un vaso. Bebí despacio. Entonces los mataron a ambos. Pero usted está aquí. ¿Viva? ¿Cómo? El hombre que me vigilaba recibió una llamada. Tuvo que bajar al sótano con su compañero. Me dejó sola unos minutos. Amarrada pero sola. Patricia extendió sus muñecas. Incluso ahora, 5 años después, las cicatrices de las ataduras eran visibles. Logré soltar una mano. El nudo no estaba bien hecho. Cuando escuché un disparo abajo, supe que Diego había muerto. Y supe que yo era la siguiente. Así que corrí. ¿Y el cadáver que encontramos? Esa es la parte más oscura de todo esto. Se sentó nuevamente. Sus manos temblaban ahora visiblemente. Cuando escapé, corrí hacia la casa vecina. Toqué frenéticamente. Una mujer abrió. Se llamaba Rosa. Tenía la misma edad que yo. Misma estatura. Cabello similar. Le supliqué que me ayudara. Que llamara a la policía. Patricia cerró los ojos. Lágrimas escaparon por las comisuras. Rosa entró a su casa a tomar su teléfono. Y en ese momento, los hombres salieron buscándome. Me vieron con ella. Rosa intentó correr. Le dispararon. Ahí mismo. En su propia puerta. El silencio llenó mi apartamento. Pesado. Asfixiante. Yo seguí corriendo. Escuché más disparos pero no me alcanzaron. Me escondí en un terreno baldío 3 cuadras abajo. Escuché sirenas. Ustedes llegaron. Y cuando finalmente me atreví a regresar horas después, vi las camionetas de la policía. Las lonas cubriendo los cuerpos. Rosa fue identificada como usted. Sí. Su rostro estaba destrozado por los disparos. Y los hombres que la mataron la pusieron en mi cocina. Arreglaron la escena para que pareciera que yo había sido asesinada junto a Diego. Patricia me miró con ojos suplicantes. ¿Entiende ahora? Ellos limpiaron todo. Mataron al periodista. Mataron a Rosa. Hicieron parecer que Diego había enloquecido y me había matado antes de suicidarse. Y ustedes, la policía, aceptaron esa narrativa sin cuestionar. Sus palabras dolieron porque eran verdad. Yo había aceptado la versión más conveniente. La que cerraba el caso limpiamente. La que no hacía olas políticas. ¿Por qué no vino conmigo entonces? ¿Por qué no se presentó y contó todo esto? Porque estaba muerta, detective. Oficialmente muerta. Y si me presentaba, me matarían de verdad. A Villarreal y sus socios no les importaría eliminar a una testigo resucitada. Pero tiene pruebas.
Podríamos haberla protegido. Patricia rió sin humor. ¿Protegida? ¿Cómo protegieron a Diego? ¿Cómo protegieron al periodista? Estas personas tienen alcance largo, detective. Decidí que mi mejor opción era desaparecer. Cambiar de identidad. Vivir lejos. ¿Dónde ha estado estos 5 años? Aquí y allá. Nunca más de 6 meses en un lugar. Trabajos temporales. Siempre pagados en efectivo. Nunca dejando rastro digital. He vivido como fantasma. Me senté frente a ella. Procesando cada palabra. Cada implicación. ¿Y por qué regresar ahora? ¿Por qué arriesgarse rebelándose? Por David. Cuando me enteré de lo que estaba haciendo, supe que tenía que intervenir. Él cree que está vengando a Diego. Pero está matando personas equivocadas. Marco Antonio Vega no era inocente según David. Marco era un contador. Sí, falsificó algunas facturas. Pero bajo órdenes. Bajo amenazas. No era el cerebro de nada. Solo otro empleado asustado haciendo lo que le ordenaban. Patricia se inclinó hacia adelante. Los verdaderos culpables siguen libres. Villarreal acaba de ganar reelección. Cortés ahora dirige una consultora ambiental exitosa. Los 3 ingenieros siguen trabajando. Todos impunes. Mientras personas inocentes como Marco mueren. ¿Y usted quiere que yo qué? ¿Que reabra el caso? Patricia, sin pruebas físicas, sin testigos dispuestos a declarar, esto no va a ningún lado. Tengo pruebas. Mis ojos se abrieron. ¿Qué? Diego me dio copias. Antes de morir. Las escondí. Durante 5 años las he guardado. Esperando el momento correcto. Se puso de pie. Caminó hacia la puerta. Recogió una mochila pequeña que no había notado antes. La abrió. Sacó un sobremanila grueso. Análisis químicos. Documentos financieros. Correos electrónicos impresos. Fotografías de los vertidos ilegales. Todo está aquí. Me entregó el sobre. Lo abrí. Hojeé rápidamente el contenido. Era real. Evidencia sólida. Suficiente para reabrir no solo el caso de Diego, sino para hundir a media docena de personas poderosas. ¿Por qué no lo publicó usted misma? Internet. Medios internacionales. Había formas. Lo consideré. Pero quería más que exposición pública. Quiero justicia legal. Arresto. Juicio. Cárcel. Y para eso necesitaba a alguien dentro del sistema. Alguien con autoridad. Alguien que cometió un error y quiere enmendarlo. Me señaló. Usted, detective Salazar. El peso de lo que me estaba pidiendo era enorme. Ir tras gente con este nivel de poder era suicidio profesional. Posiblemente suicidio literal. Pero tenía razón. Yo había fallado. Y ahora tenía oportunidad de arreglarlo. Está bien. Lo haré. Pero primero necesitamos detener a David. 5 personas están en peligro inmediato. Patricia asintió. Lo sé. Por eso vine esta noche. No puedo permitir que más inocentes mueran por culpa de mis cobardías. ¿Sabe dónde colocó las bombas químicas? No exactamente. Pero conozco a David. Lo he estado vigilando los últimos meses. Sé cómo piensa. Lo ha estado vigilando. Encontré su rastro hace un año. Vi lo que estaba planeando. Intenté disuadirlo. Le envié mensajes anónimos. Pero está demasiado consumido por el dolor y la rabia. Miré el reloj. 3:47 de la madrugada. Quedaban aproximadamente 68 horas antes de que las bombas se activaran. Necesitamos volver a la estación. Interrogar a David con esta nueva información. Patricia vaciló. Si voy con usted, mi identidad se revelará. Estaré en peligro. Ya está en peligro. Desde el momento que decidió regresar. Ella lo consideró.
Finalmente asintió. Tiene razón. Ya no puedo seguir escondiéndome. Tomé mi teléfono. Llamé a Rojas. Detective, son las 4 de la mañana. Necesito que reúnas al equipo. Tenemos un desarrollo crítico en el caso. ¿Qué tipo de desarrollo? Del tipo que cambia todo. Nos vemos en la estación en 20 minutos. Colgué. Patricia recogió su mochila. Antes de salir, me detuvo con una mano en el brazo. Detective, esto va a ponerse muy peligroso. Una vez que empecemos a mover estas piezas, gente poderosa reaccionará. ¿Está preparado para eso? Pensé en Diego Morales. En David Campos destruido por el dolor. En Marco Antonio Vega disuelto en ácido. En Elena Soto casi muriendo en una bañera. En todos los errores que había cometido por tomar el camino fácil. Estoy preparado. Llegamos a la estación a las 4:15 de la madrugada. El edificio estaba parcialmente iluminado. Turnos nocturnos trabajando. Algunos oficiales me miraron curioso al verme entrar con una desconocida. Rojas ya estaba ahí. También el comisario Ruiz. Y García con su tablet siempre presente. Los reuní en la sala de juntas. Patricia se mantuvo de pie cerca de la puerta. Insegura. Antes de comenzar dije, necesito que todos prometan discreción absoluta con lo que van a escuchar. Ruiz frunció el ceño. Salazar, ¿qué está pasando? Comisario, el caso Morales nunca fue homicidio-suicidio. Fue doble asesinato. Y la investigación de 2019 fue una farsa que encubrió corrupción y homicidio. El silencio fue absoluto. Explicaré todo. Pero primero, déjenme presentarles a alguien. Patricia dio un paso al frente. Mi nombre es Patricia Morales. Y no estoy muerta. Las expresiones de shock fueron idénticas. Ruiz se puso de pie bruscamente. García casi deja caer su tablet. Rojas simplemente parpadeó varias veces como si intentara reiniciar su cerebro. Eso es imposible, murmuró Ruiz. Vi el reporte. El cadáver. No era ella, interrumpí. Era otra mujer. Rosa Delgado. Vecina asesinada durante la huida de Patricia. Durante la siguiente hora, Patricia contó su historia completa. Los documentos de Diego. La contaminación. Villarreal. Los asesinos a sueldo. Su escape. Los 5 años escondiéndose. Cuando terminó, puso el sobremanila sobre la mesa. Aquí está la evidencia. Todo lo que necesitan para procesar a los verdaderos criminales. Ruiz tomó el sobre. Lo abrió. Revisó los documentos con creciente intensidad. Finalmente levantó la vista. Si esto es auténtico, y puedo verificar que lo es, esto es dinamita política. Villarreal tiene conexiones hasta el gobierno estatal. Lo sé, dije. Por eso necesitamos movernos rápido y estratégicamente. Pero primero, David Campos. 68 horas para encontrar 5 bombas. García levantó su tablet. Hablando de eso, tengo las identidades de los otros objetivos. La exjuez Ramírez ya está bajo protección en El Paso. El comisario Ruiz obviamente está aquí. Ruiz gruñó incómodo. Los 3 ingenieros, Ramón Soto vive en Chihuahua capital. Carlos Mendizábal en Delicias. Fernando Ochoa sigue en Juárez. ¿Y Mónica?, pregunté. Su casa está vigilada. Hasta ahora todo tranquilo. Bien. Necesitamos poner a todos bajo vigilancia las 24 horas. Y necesitamos hacer hablar a David. Que nos diga dónde están las bombas. Rojas se cruzó de brazos. Lo intentamos toda la noche. No dice nada. Solo sonríe y cuenta los minutos en voz alta. Déjenme intentar a mí. Con Patricia. Ruiz negó. Salazar, sabes que los abogados van a llegar pronto. Una vez que lo hagan, el interrogatorio se complica. Por eso necesito hacerlo ahora. Antes del amanecer. El comisario consideró mis palabras. Miró a Patricia. Finalmente asintió.
Tienen 1 hora. Después de eso, procedimiento legal estándar. Bajamos a las celdas de interrogatorio. David estaba en la número 3. Sentado en una silla metálica. Manos esposadas a la mesa. Cuando entramos, levantó la vista. Y cuando vio a Patricia, su mundo colapsó. Su boca se abrió. Los ojos se ensancharon. El rostro perdió todo color. Tía Patricia susurró. Tía. Por supuesto. Para David, ella era más que la esposa de Diego. Era familia. Patricia se sentó frente a él. Lágrimas corriendo por su rostro. Hola, David. Pero, estás muerta. Te vi muerta. No era yo, cariño. Fue otra persona. Yo sobreviví. David empezó a temblar. Todo su mundo, construido sobre la certeza de la muerte de Patricia, se desmoronaba. No entiendo. ¿Cómo? ¿Por qué? Patricia tomó sus manos esposadas entre las suyas. Porque los hombres que mataron a Diego también intentaron matarme a mí. Pero escapé. Y he estado escondida todos estos años. ¿Por qué no me buscaste? ¿Por qué me dejaste solo? Porque estar cerca de mí era peligro de muerte. Los hombres que nos atacaron siguen ahí fuera. Y no dudarían en lastimarte para llegar a mí. David lloró. Un llanto desconsolado de niño perdido. Maté gente, tía. Maté por vengarte. Por vengar al tío Diego. Lo sé. Y fue un error terrible. Las personas que mataste no eran responsables. Pero el detective señaló hacia mí con la cabeza. Él cerró el caso. Él permitió que todo quedara impune. Patricia me miró. Luego de regreso a David. Él cometió un error. Sí. Pero no fue malicioso. Fue negligencia. Flojera investigativa. No complicidad criminal. Se inclinó más cerca. Los verdaderos culpables son otros. Y ahora, con la evidencia que tengo, finalmente podemos llevarlos ante la justicia. Justicia real. ¿Legal? No tu versión retorcida. Es demasiado tarde. Ya está hecho. Las bombas están activadas. Entonces desactívalas. Dime dónde están. Salva a esas personas. David negó con la cabeza. No puedo. Es parte del balance. La ecuación debe completarse. Patricia lo abofeteó. Fuerte. El sonido resonó en la pequeña habitación. David la miró atónito. Patricia nunca había sido violenta. Diego se avergonzaría de ti, dijo con voz fría. Él te enseñó química para ayudar a la gente. Para hacer el bien. Y tú la usaste para crear horror. Tía. No me llames así. No hasta que arregles esto. Dime dónde están las bombas. David bajó la mirada. Silencio largo. Internamente peleando consigo mismo. Finalmente habló. Están en sus casas. Cada objetivo. Pequeños contenedores de vidrio. Ocultos. Contemporizadores mecánicos. 72 horas desde la activación. ¿Cuándo los activaste? Ayer. A las 6 de la tarde. ¿Quedan? Miró el reloj de pared. 66 horas. Me incliné sobre la mesa. ¿Dónde exactamente en cada casa? Diferentes lugares. Bajo camas. Detrás de inodoros. Dentro de conductos de ventilación. No se los pondré fácil. David, esto es asesinato. Puedes detenerlo. Puedes salvarte de una condena perpetua. El río sin humor. Detective, ya estoy condenado. A perpetua o a muerte. No importa. Pero al menos mi sentencia tendrá significado. Patricia lo tomó del rostro, obligándolo a mirarla. Si alguna vez amaste a Diego, si alguna vez me amaste a mí, harás lo correcto. Nos dirás exactamente dónde está cada bomba. David cerró los ojos.
Más lágrimas escaparon. Y entonces, lentamente, empezó a hablar. David habló durante 40 minutos. Cada ubicación. Cada detalle. Los contenedores eran tubos de vidrio sellados herméticamente. Dentro, ácido fluorhídrico en la parte superior. Abajo, separado por una membrana de nitrocelulosa, un compuesto catalizador. El temporizador mecánico estaba programado para perforar la membrana después de 72 horas. Cuando ambos químicos se mezclaran, la reacción generaría vapores letales. Cualquiera en un radio de 10 metros moriría en minutos. García tomaba notas frenéticamente en su tablet. Cada dirección. Cada habitación. Cada escondite específico. Cuando David terminó, parecía vaciado. Como si confesar hubiera drenado sus últimas reservas de energía. Rojas organizó 5 equipos inmediatamente. Cada uno con especialistas en desactivación de explosivos adaptados para manejo de químicos peligrosos. Trajes hazmat completos. Contenedores de neutralización. Protocolos de evacuación listos. El reloj marcaba las 5:23 de la madrugada. Quedaban 65 horas y 37 minutos. El primer objetivo era la casa de Mónica. La más cercana. Llegamos en 15 minutos. El equipo de protección ya estaba ahí. Mónica fue evacuada a una patrulla mientras los especialistas entraban. Yo observaba desde afuera. Incapaz de hacer nada más que esperar. Patricia estaba conmigo. Silenciosa. Procesando todo lo que había sucedido en las últimas horas. El líder del equipo salió después de 20 minutos. Llevaba un contenedor sellado. Dentro, el tubo de vidrio intacto. Lo colocaron en una unidad de transporte especial. Desactivado exitosamente, reportó. Estaba bajo su cama. Exactamente donde Campos indicó. Un objetivo asegurado. Quedaban 4. El segundo equipo fue a Chihuahua Capital. Casa de Ramón Soto, uno de los ingenieros. Mantuvimos comunicación por radio mientras conducían. El tráfico matutino complicaba su avance. Llegaron a las 7:15 de la mañana. La casa de Soto era una residencia de clase media alta. Jardín bien cuidado. 2 coches en la entrada. Señales de una vida cómoda construida con dinero manchado de sangre. Evacuaron a Soto y su familia. El ingeniero protestó. Preguntó qué estaba pasando. Nadie le explicó nada aún. Eso vendría después. Primero, sobrevivir. El equipo buscó durante 35 minutos. El dispositivo estaba oculto dentro del tanque del inodoro del baño principal. Ingenioso. Nadie mira ahí normalmente. Lo extrajeron con cuidado extremo. Otro contenedor neutralizado. 2 de 5. El tercer equipo fue a Delicias. Carlos Mendizábal. Otro ingeniero. Su casa estaba en las afueras. Más difícil de alcanzar. Llegaron a las 8:40 de la mañana. Pero cuando tocaron la puerta, nadie respondió. Forzaron la entrada. La casa estaba vacía. Revisaron cada habitación. Nada. Mendizábal había huido. García rastreó su teléfono celular. Apagado. Su coche no estaba en el garaje. El hombre había desaparecido. Detective, dijo García por radio. Encontramos algo más. Documentos en su estudio. Parece que Mendizábal sabía que algo vendría. Tenía pasaportes falsos preparados. Rutas de escape planeadas. Maldición. Alguien le había avisado. Alguien con conexiones lo suficientemente profundas para saber que estábamos moviendo piezas. Busquen el dispositivo de todas formas, ordené. Aunque él no esté ahí. Revisaron minuciosamente. Lo encontraron dentro del conducto de ventilación de la cocina. Exactamente donde David dijo. 3 de 5. Pero Mendizábal estaba en el viento. Regresamos a la estación a media mañana. Ruiz nos esperaba con expresión grave. Tenemos un problema mayor. Acabo de recibir llamada del fiscal estatal.
Quiere hablar sobre el caso Morales. Ya sabe. Alguien filtró información. No sé quién ni cómo. Pero el fiscal está presionando para que esto se maneje con discreción apropiada. Sus palabras textuales. Entendí inmediatamente. Presión política. Villarreal moviéndose para controlar el daño. Comisario, no podemos retroceder ahora. Tenemos evidencia sólida. Lo sé. Por eso voy a ignorar sus sugerencias. Pero prepárate. Esto va a explotar mediáticamente muy pronto. Como si lo hubiera invocado, mi teléfono sonó. Número desconocido. Contesté. Detective Salazar, la voz era suave pero amenazante. Creo que usted y yo necesitamos tener una conversación. ¿Quién habla? Ingeniero Javier Cortés. Antiguo subdirector de la planta de tratamiento. Actual empresario. Y cuñado del diputado Villarreal. El hombre detrás del telón. Hablando directamente. ¿Qué quiere? Quiero que detenga esta farsa inmediatamente. Sea lo que sea que Patricia Morales le haya contado, es mentira. Ella está mentalmente inestable. Desquiciada por la muerte de su esposo. Tengo documentos que prueban lo contrario. Documentos pueden ser falsificados. Especialmente por alguien desesperado por culpar a otros de sus tragedias. Caminé hacia una sala vacía. Necesitaba privacidad para esta conversación. Cortés, sé lo que hizo. La contaminación. Los sobornos. Los asesinatos. Todo. Risas al otro lado. Detective, usted no sabe nada. Vive en un mundo pequeño donde cree que la justicia existe. Pero permítame iluminarlo. Justicia es un concepto para mantener controladas a las masas. Poder real no tiene moralidad. Solo tiene resultados. ¿Es una amenaza? Es una realidad. Si continúa con esto, descubrirá exactamente cuánto poder tengo. Su carrera terminará. Su familia sufrirá consecuencias. Patricia Morales desaparecerá permanentemente esta vez. Mi sangre hirvió. Inténtelo. Pero sepa que ya no estoy solo en esto. Mucha gente sabe la verdad. Y si algo nos pasa, todo se hace público automáticamente. Todos tienen precio, detective. ¿Cuál es el suyo? No tengo precio. Qué noble. Y qué estúpido. Colgó. Respiré hondo. Mis manos temblaban de rabia. Este hijo de puta había matado gente. Envenenado niños. Y creía que podía comprarme o asustarme. Regresé con Ruiz. Le conté de la llamada. Están asustados, dijo el comisario. Buena señal. Gente asustada comete errores. O gente asustada se vuelve más peligrosa. Por eso vamos a acelerar todo. García, ¿dónde estamos con los otros dos dispositivos? El equipo en casa de Fernando Ochoa está extrayendo el dispositivo ahora. Reportan que está en un lugar complicado. Detrás de una pared falsa en su garaje. Necesitan más tiempo. Y la ex juez Ramírez. El equipo de El Paso está en su casa. Pero hay complicaciones. Ella se niega a cooperar. Dice que esto es acoso policial. Amenaza con demandas. Por supuesto. Una jueza retirada no iba a aceptar que registraran su casa sin pelear. Consigue una orden judicial. Rápido. Explícale que su vida está en peligro real. García asintió y salió apresuradamente. Eran las 2:30 de la tarde cuando finalmente reportaron éxito desde la casa de Ochoa. Cuarto dispositivo neutralizado. Ochoa fue detenido inmediatamente después. No había huido como Mendizábal. Quizás no tenía las mismas conexiones. O quizás simplemente era más tonto. Quedaba uno. La ex juez Ramírez. La orden judicial llegó a las 4 de la tarde. El equipo de El Paso entró. Ramírez protestó ruidosamente pero no pudo detenerlos legalmente. Buscaron durante 2 horas. Nada. Revisaron cada lugar que David había indicado. Bajo su cama.
Detrás del inodoro. Dentro de los conductos. Nada. Llamé a David directamente desde su celda. ¿Estás seguro de la ubicación? Completamente. Lo puse yo mismo hace 3 días. Entonces alguien lo movió. O lo encontró. Silencio del otro lado. Eso es imposible. ¿Nadie sabía? ¿Estás absolutamente seguro? Más silencio. Luego. Espere. Hay una posibilidad. Ramírez tiene una casa de campo. En las afueras de El Paso. Cerca del Río Grande. Va ahí los fines de semana. ¿Pusiste 2 dispositivos? No. Solo uno. Pero, tal vez lo coloqué en la casa equivocada. Mi corazón se detuvo. David, esto es crítico. ¿Cuál casa? Pensándolo bien, fue un sábado cuando fui. Y ella estaba ahí. En la casa de campo. No en su residencia principal. Grité hacia García. Necesito la dirección de la casa de campo de Ramírez. ¿Ahora? García tecleó frenéticamente. 30 segundos después. Carretera Estatal 20, kilómetro 47. Propiedad registrada a nombre de un fideicomiso pero vinculada a ella. Envía al equipo ahí. Inmediatamente. Pero estaban a 40 minutos de distancia. Y para cuando llegaran, buscar en una nueva locación tomaría tiempo que no teníamos. Miré el reloj. 6:15 de la tarde. Quedaban 43 horas y 45 minutos. Suficiente. Apenas. Pero suficiente. El equipo llegó a la casa de campo a las 7 de la tarde. Una estructura de 2 pisos con vista al río. Aislada. Privada. Perfecta para esconder secretos. David nos guió por teléfono desde la cárcel. Describió la distribución de la casa. Donde había colocado el dispositivo. Detrás de una chimenea decorativa en la sala principal. El equipo encontró la chimenea. Removieron los paneles decorativos. Y ahí estaba. El último tubo de vidrio. Temporizador marcando inexorablemente hacia cero. Lo extrajeron con la misma cautela extrema que los anteriores. Lo colocaron en el contenedor de neutralización. Lo transportaron a la unidad móvil. A las 7:43 de la tarde, reportaron éxito total. Los 5 dispositivos neutralizados. 0 bajas. En la estación, el alivio fue palpable. Oficiales que habían estado tensionados durante horas finalmente respiraron tranquilos. García prácticamente colapsó en su silla. Rojas permitió una sonrisa pequeña. Pero yo sabía que esto apenas comenzaba. Esa noche, preparamos la conferencia de prensa. Ruiz manejaría los medios. Yo presentaría el caso. Patricia daría testimonio. Los documentos de Diego serían entregados al fiscal federal, no al estatal. No podíamos confiar en gente local posiblemente comprada por Villarreal. A las 10 de la noche, salimos en vivo. Cámaras de 3 canales de televisión. Periodistas de radio. Reporteros de medios digitales. Ruiz habló primero. Explicó la reapertura del caso Morales. Los nuevos hallazgos. La evidencia de corrupción y asesinato. Luego yo. Detalles técnicos. Línea temporal. Conexiones entre los crímenes de David y los crímenes originales de 2019. Finalmente Patricia. Ella contó su historia con voz firme. Sin titubear. Cada palabra cargada con 5 años de silencio forzado. Cuando terminó, las preguntas explotaron. Los periodistas gritaban sobre otros. ¿Villarreal estaba involucrado? ¿Habría arrestos? ¿Qué pasaba con David Campos? Respondimos lo que pudimos. Prometimos más información conforme avanzara la investigación. Y terminamos la conferencia. Al salir, mi teléfono explotó con mensajes. Colegas. Amigos. Conocidos. Todos preguntando si era real. Si realmente íbamos tras un diputado federal. Pero también amenazas.
Mensajes anónimos. Cuidado, detective. Esto no terminará bien. Tu familia pagará tu estupidez. Los héroes mueren jóvenes en Juárez. Borré todos. No importaban. Ya había cruzado el Rubicón. Los siguientes 3 días fueron un torbellino. El fiscal federal abrió investigación oficial. Agentes federales llegaron a Juárez. Comenzaron arrestos. Fernando Ochoa. Ramón Soto en su escondite en Monterrey. Carlos Mendizábal fue encontrado intentando cruzar a Guatemala. Javier Cortés fue detenido en su oficina. Con cámaras de televisión capturando todo. Su expresión de shock e indignación fue primera plana. Villarreal renunció a su escaño en el Congreso. Alegó razones personales. Pero todos sabían la verdad. Estaba huyendo antes de que los cargos formales llegaran. David Campos fue procesado formalmente. 5 cargos de intento de asesinato. 1 de asesinato consumado. Su abogado argumentó demencia. Trauma psicológico. Pero el jurado eventualmente decidiría. Patricia entró en protección de testigos federal. Nueva identidad. Nueva vida. Pero esta vez no escondiéndose en las sombras, sino protegida por el sistema que había fallado antes. Y yo regresé a mi trabajo. Casos pendientes. Crímenes nuevos. La ciudad no se detenía porque un caso grande se resolviera. 3 meses después, recibí una carta. Remitente, Prisión Federal de Chihuahua. La abrí. Era de David. Detective Salazar. Escribo esto desde mi celda. Tengo mucho tiempo para pensar aquí. Sobre Diego. Sobre Patricia. Sobre lo que hice. No espero perdón. No lo merezco. Maté a un hombre inocente. Casi mato a otros. Todo por una venganza que creí justa pero que solo perpetuó el ciclo de violencia que tanto odiaba. Tía Patricia me visitó la semana pasada. Me dijo que finalmente Diego puede descansar. Que la verdad salió. Que los verdaderos criminales pagarán. No me dio paz completa. Nunca la tendré. Pero ayuda a saber que algo bueno salió de todo esto. Usted también cometió errores, detective. ¿Pero los corrigió? Eso es más de lo que mucha gente hace. Espero que Juárez encuentre paz algún día. Espero que yo encuentre paz también. Pero probablemente pasaré el resto de mi vida aquí, buscándola. Cuide a tía Patricia. Es lo único bueno que queda de esa historia. David Campos. Doblé la carta. La guardé en mi escritorio. Un recordatorio de por qué hacía este trabajo. De por qué importaba buscar la verdad, incluso cuando era inconveniente. 6 meses después del caso, el juicio de Villarreal y sus cómplices comenzó. Yo testifiqué durante 3 días. Patricia durante 5. Los documentos de Diego fueron evidencia clave. Análisis químicos independientes confirmaron la contaminación. Expertos médicos testificaron sobre niños enfermos en las colonias cercanas a la planta. El jurado deliberó 4 días. El veredicto, culpable en todos los cargos. Villarreal recibió 35 años. Cortés 40. Los ingenieros entre 15 y 20 cada uno. Justicia. Finalmente. Imperfecta. Tardíe. Pero justicia al fin. 1 año después, visité la tumba de Diego Morales. Por primera vez desde 2019. La lápida había sido reemplazada. Ya no decía trágica muerte por violencia doméstica. Ahora decía, Diego Morales. Químico. Ere. Amante de la verdad. Descansa en paz, tu sacrificio no fue en vano. Patricia había pagado por la nueva lápida. Me lo contó cuando nos encontramos ahí. Gracias, me dijo. Por no rendirse. Por buscar la verdad cuando era más fácil mirar hacia otro lado. Debía haberlo hecho desde el principio. Pero lo hizo al final. Y eso cuenta. Nos quedamos ahí un rato. En silencio.
Dos personas que habían compartido un infierno y salido del otro lado. Luego nos fuimos. Cada uno a su vida. Ella a su nueva identidad protegida. Yo a las calles interminables de Juárez donde siempre había otro crimen. Otro misterio. Otra oportunidad de hacer lo correcto. Regresé a mi apartamento esa noche. Saqué una botella de whisky. Serví un trago. Me senté junto a la ventana. Juárez brillaba bajo las luces nocturnas. 1,5 millones de historias pasando simultáneamente. Algunas felices. Muchas trágicas. Todas importantes. Mi teléfono vibró. García reportando un nuevo caso. Cuerpo encontrado en la zona industrial. Posible homicidio. Terminé mi trago. Me puse la chaqueta. Tomé mi placa. El trabajo nunca terminaba. La búsqueda de verdad nunca terminaba. Pero eso estaba bien. Porque alguien tenía que hacerlo. Alguien tenía que pararse entre el caos y la justicia. Y esa noche, como todas las noches, ese alguien era yo. Salí del apartamento. Bajé las escaleras. Subí a mi viejo Chevy Malibu. Y conduje hacia la oscuridad, donde otro misterio esperaba. Porque en Juárez, la historia nunca realmente termina. Solo cambia de capítulo. Si esta historia te mantuvo al borde del asiento desde el primer capítulo hasta este final, si te atrapó el misterio del químico y la búsqueda de justicia del detective Salazar, no olvides darle like al vídeo y suscribirte al canal. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndote historias como esta. Déjanos en los comentarios qué te pareció y qué tipo de historias te gustaría ver próximamente. Nos vemos en el siguiente caso. Hasta pronto.